Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1988, una mujer adinerada de Jackson, Mississippi, desapareció de su hogar a plena luz del día. La única pista que dejaron fue una misteriosa nota de rescate. El FBI y la policía local lucharon por encontrar respuestas en ese mensaje enigmático para poder hallar al secuestrador y recuperar a la víctima antes de que se agotara el tiempo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. Un atrevido secuestro y una extraña nota de rescate desconcertaron a las autoridades de Mississippi. La víctima era la esposa de un potentado hombre de negocios. Una lista de 12 nombres y unas gotas de sangre fueron las únicas pistas sobre su destino. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La nota de rescate le dio al FBI sus primeras pistas, pero el caso no era tan claro. Resolverlo requería de la perspicacia de un perfilador experto y la perseverancia de una familia, las autoridades locales y el FBI. Desaparecida. 6 de la mañana, 26 de julio de 1988. El calor de un día de verano pronto afectará a la ciudad sureña de Jackson, Mississippi. Como todos los días de la semana durante los últimos 48 años, Annie Laurie Herring tomaba un café con su esposo Robert antes de irse al trabajo. Como los primeros inversores en petróleo, los Herrings se convirtieron en una de las parejas más ricas de Mississippi, con una fortuna estimada en más de $100 millones. Ese día, Annie Laurie Herring sería la anfitriona de su club de bridge en casa, la misma casa donde crió a 2 hijos y vivió con su esposo desde que eran recién casados. A las 3:30, el juego de bridge de la señora Herring había terminado y sus amigos se habían marchado. La ama de llaves terminó de limpiar luego del juego de cartas y verificó si la señora Herring necesitaba algo más. Y que tengas un buen día. La mujer de 73 años dijo que todo estaba bien. Annie Herring planeaba pasar el resto de la tarde leyendo hasta que su esposo regresara. No esperaba a nadie, pero tal vez uno de los jugadores de bridge o el ama de llaves había olvidado algo. Su esposo no llegaría a casa en una hora. ¿Cómo está, Estoy señora? bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, busco a su marido, tengo una Vuelva carta. luego para verlo. No, Annie Laurie Herring dependía solo de sí misma. Cerca de las 4:30 de la tarde, Robert Herring regresó a casa del trabajo. Annie, ya llegué. Vio que su esposa no estaba en casa y supuso que estaba fuera con sus amigos o su hija. Al ver que su esposa no había regresado a las 5:30, pensó que era extraño que no hubiese llamado o dejado una nota. Annie, La casa parecía estar vacía. Annie. Robert se preocupó aún más y comenzó a llamar a familiares y amigos. Ningún lugar que pueda decir. Nadie había visto a Annie desde el juego de bridge. Tengamos que hacer otra cosa. Gracias. El yerno de Robert, que vivía cerca, dijo que iría de inmediato. Papá, El yerno dijo que él y su esposa no habían tenido noticias de la señora Herring ese día. Oh, aquí mismo. Robert Herring señaló que cuando Annie salía de casa solía llevar su cartera.
He mirado por todas partes. He llamado... Pero la cartera y los zapatos de su esposa estaban junto a su silla de lectura. Su periódico y sus lentes estaban cerca. Ya sabes, están... Es que no sé qué decir. Robert estaba preocupado ya que la medicina de la señora Heron para una enfermedad intestinal crónica aún estaba en el baño. Necesitaría tomarla pronto o no podría absorber la comida. Los hombres continuaron buscando algún indicio de dónde había ido. Un pedazo de papel cerca de la puerta principal llamó la atención de su yerno. No está así. Era una nota de rescate sin instrucciones específicas. Es una nota de rescate. Annie Lore Heron había sido secuestrada. Tenemos que hacer algo muy rápido. La nota exigía a Robert Heron pagar a 12 hombres por separado antes de que pasaran 10 días, pero no decía cuánto o a dónde enviar el dinero. Se le ordenó que no llamara a la policía, así que esperó una llamada de rescate con instrucciones para recuperar a su esposa. Cuando nadie llegó al anochecer, contactó al departamento de policía de Jackson, a pesar de que se le advirtió no hacerlo. Los oficiales aseguraron la nota de rescate con la esperanza de mantener intactas las huellas dactilares. Procesando la casa en busca de evidencia, los oficiales descubrieron un rastro de lo que parecía ser sangre en el marco de la puerta delantera. Las pruebas de laboratorio revelarían más tarde que era sangre y que coincidía con el tipo de sangre de la señora Heron. Un detective de la policía de Jackson interrogó a Robert Heron. Del departamento de policía de Jackson. Querían saber si él o su esposa habían sido amenazados alguna vez. No tenían ni idea de quién querría lastimarlos. Para encontrarla es una nota de rescate. Si la señora Heron estuviese sin su medicación por mucho tiempo, su condición intestinal se volvería crítica. Fue doblado de esa forma. El secuestro es un delito que debe resolverse con rapidez o las posibilidades de rescatar a la víctima serán escasas. Esa noche, la policía de Jackson contactó al agente especial Patrick McLennan de la oficina local del FBI en Jackson para llevar los recursos del gobierno federal de inmediato. Bajo la figura del secuestro federal, el FBI tiene jurisdicción cada vez que una persona es secuestrada en los Estados Unidos. La presunción en este caso, por supuesto, era que se había producido un secuestro. Se había hecho una demanda de rescate y la posibilidad de viajar entre estados es de hecho la razón por la cual el FBI se involucra en este tipo de asuntos. El FBI llamó al fiscal federal James Tucker, quien asesoraría a los investigadores en asuntos legales mientras el caso se desarrollaba. Como la mayoría de los residentes de Jackson, Tucker sentía gran admiración por los Herons. Robert Heron era un hombre hecho por sí mismo y en el momento de este incidente, que fue en 1988, el señor Heron fue considerado quizás uno de los magos financieros más destacados aquí en el área de Jackson. Era muy conocido en la comunidad empresarial, era una persona generosa, por lo que se estaba haciendo célebre por sus particulares actos de generosidad. Al amanecer del día siguiente, los agentes del FBI y los técnicos de evidencia llegaron a la casa de los Herons. El detective de la policía de Jackson informó al agente del caso sobre lo que sabían hasta ese momento. El FBI estableció un puesto de comando satelital en la residencia e intervino el teléfono de los Herons, listo para rastrear cualquier llamada de rescate. Había pocas dudas de que el millonario Robert Heron era el verdadero Le objetivo. voy a hacer algunas preguntas que quizás le hayan preguntado. Sin embargo, al señor Heron no le habían dicho cuánto pagar para recuperar a su esposa. ¿Juego? Era imposible cumplir o casi imposible cumplir con las demandas porque no eran específicas en sí mismas. A la señora Heron ni siquiera la mencionaban en la nota. No había garantías para su retorno seguro. La nota decía que los 12 hombres enumerados habían estado involucrados en la misma compañía de fotografía. Robert Heron explicó que una vez había sido presidente de la junta directiva de esa compañía. Algunos de los franquiciados de la compañía habían sido demandados para recuperar pérdidas, pero Heron no sabía cuáles. Parecía poco probable que los 12 hombres nombrados hubieran secuestrado a la señora Heron, pero tal vez uno o más de ellos estaban atacando a la compañía a través de Robert Heron.
Los técnicos recolectaron muestras de cuadernos y documentos en la casa de los Herrens. Compararon esos papeles con la nota de rescate para determinar si eran del mismo tipo. Los resultados tardarían unos días. Entiendo lo que estaba pasando. Los investigadores buscaron cabellos, sangre y ropa en el exterior de la casa, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad del secuestrador. Buscaron colillas de cigarrillos o evidencia de comida o bebida, señales de que alguien estaba vigilando la casa. No encontraron nada. Ayer por la tarde... Los vecinos y las trabajadoras domésticas informaron que no habían visto nada extraño en la casa la tarde anterior y que nadie había visto salir a la señora Herren. Al día siguiente, el agente continúa recorriendo el vecindario de Herren. Doctor Posey. Interrogaron a un médico que vivía en la calle. Policía de Jackson, nos gustaría preguntarle... Dijo que hacía poco vio algo en el vecindario que podría estar relacionado con el secuestro. ¿De acuerdo? 2 semanas antes, el médico hacía algunas diligencias cuando pasó frente a una furgoneta blanca estacionada cerca de su casa. Desde esa ubicación, cualquiera en la furgoneta tendría una vista clara de la casa de los Herren. ¿Por aquí? Sí, unos 50 metros. Al principio, el doctor no pensó nada más. Pero cuando regresó a casa, horas más tarde, la camioneta seguía allí. Pensando que el conductor necesitaba ayuda, el doctor se la ofreció. ¿Ayudarte en algo? ¿Qué es eso? Solo quería saber si podía ayudarte. Me iré de En aquí. lugar de responder, el conductor preguntó si había una ley contra estacionarse en el vecindario. Fue una respuesta extraña, suficiente para que el médico recordara el incidente. Gracias, señor. Si recuerda algo más... Dijo que la furgoneta se marchó minutos Gracias, después. Dr. Posey. Un placer conocerlos. Los agentes continuaron recorriendo el vecindario de los Herrens y encontraron a otro vecino que había visto una camioneta blanca en la calle 3 meses antes. El otro vecino había visto una furgoneta similar a la descrita por el primer individuo, ubicada casi al frente de la residencia de los Herren en los primeros días de abril de 1988. Sospechó lo suficiente de la furgoneta para apuntar el número de la matrícula. Si los investigadores encontraban esa furgoneta, también podrían encontrar a la señora Herren. Pero una verificación en la computadora reveló que la matrícula había sido robada de un automóvil en el aeropuerto de Nueva Orleans. Era otro callejón sin salida. Después de 36 horas de investigación y sin llamadas de rescate, los agentes esperaban que los resultados de laboratorio sobre la nota proporcionaran una nueva pista de la señora Herren o su secuestrador. Los examinadores del FBI primero determinaron que la nota fue escrita en un papel ajeno a la casa de los Herrens. También compararon el tipo de letra con muestras conocidas de cada máquina de escribir fabricada en este siglo. La división de laboratorio pudo determinar que la carta de rescate fue mecanografiada por una máquina de escribir Royal fabricada entre 1912 y 1927. No había nada más en la carta del secuestro que diera a los analistas algún indicio para decirnos el fabricante del papel o si había alguna escritura con sangría u otra evidencia en la carta. Un examen de huellas dactilares latentes no reveló nada, y una mancha en la nota que se creía de sangre era demasiado pequeña para analizarla. Aunque ninguna evidencia en la nota ayudó a los agentes, esperaban que su mensaje lo hiciera. La nota exigía que Robert Herren pagara a 12 hombres que estaban involucrados en una compañía fotográfica. Quizás el secuestrador estaba entre ellos. Señor, Los agentes se enteraron de que la compañía había embargado a los 12 hombres, todos antiguos franquiciados, para cobrar grandes deudas. gracias. Uno de los ejecutivos de la compañía proporcionó al FBI los archivos de la empresa y las fotos de esos hombres. ¿Llevará eso con usted? Sí, señor. Uno ya había fallecido. Los otros estaban dispersos por todo el país. Gracias. Sí, señor. En la oficina local del FBI en Jackson, los agentes dividieron los 11 nombres y comenzaron a revisar los archivos y fotografías. Enviaron pistas a las oficinas del FBI en los pueblos y ciudades donde vivían ahora estos hombres, solicitando información adicional.
Los agentes encontraron que muchos tenían problemas financieros. Trataron de determinar si estos hombres habían viajado cerca del vecindario de Heron cuando la furgoneta blanca se vio allí o después cuando ocurrió el secuestro. Agentes del FBI en todo el país comenzaron la vigilancia encubierta de los antiguos franquiciados. Esperaban que uno de los hombres los llevara a la enferma mujer de 73 años. Pero a medida que la investigación del secuestro llegaba a su tercer día, solo quedaban 7 días para la fecha límite de la nota de rescate, y los agentes aún carecían de instrucciones sobre cómo recuperar a Annie Laurie Heron con vida. Hola, ¿cómo está, señora? Estoy Han bien. pasado 3 días desde que Annie Laurie Heron, una longeva abuela, fue secuestrada de su casa de Jackson, Mississippi, a plena luz del día. Bien. El FBI siguió vigilando a 11 hombres nombrados en la nota de rescate que se encontró dentro de la casa de los Herons. Los agentes no podían confrontar a los hombres. Un secuestrador atemorizado podría lastimar a la víctima. El agente especial Patrick McLennan esperaba que uno de ellos los llevara a la mujer desaparecida. Queríamos determinar si estaban viajando, incluso pequeñas distancias de sus residencias o negocios. Queríamos ver si quizás mantenían a la señora Heron en un lugar remoto donde podrían tener que llevar comida, agua, otras comodidades para ella que no querrían estar demasiado lejos de la víctima. A pesar de los esfuerzos de docenas de agentes en todo el país, no descubrieron pistas directas sobre el paradero de la señora Heron. Pero aún se resistían a contactar a los 11 hombres de manera directa para no revelar la investigación. El FBI consideró la posibilidad de que el secuestrador pudiera ser alguien diferente a los hombres que figuraban en la nota. Los agentes contactaron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, para recibir asistencia. Los perfiladores en la unidad son agentes capacitados para determinar las características de los delincuentes a partir de los detalles de un caso. Un perfilador revisó la evidencia, en particular la nota de rescate, en busca de señales del aspecto psicológico del secuestrador. El perfilador informó de sus hallazgos a los agentes del FBI de Jackson que trabajaban en el secuestro de Heron. ¿Todos al mismo tiempo? Sí, espera un segundo. De acuerdo, adelante. En la llamada telefónica, el perfilador confirmó que el secuestrador podía ser uno de los 11 sospechosos bajo vigilancia. Daños aquí que nadie más usaría. Y dado que todos esos hombres tenían al menos algo de educación universitaria, él creía que uno de ellos había escrito mal las palabras de forma deliberada y había usado una vieja máquina de escribir para despistar a los investigadores. El analista dijo que el secuestro fue un acto de venganza contra Robert Heron por parte de un individuo paranoico que estaba dispuesto a matar. La Unidad de Ciencias del Comportamiento creía que un perpetrador solitario era el responsable de este crimen, que sería un hombre blanco de mediana edad aproximada y que el individuo quizás trabajaría solo, aunque si trabajara en conjunto con otra persona, esa persona cumpliría un papel muy subordinado. El perfilador también concluyó que para ese momento había solo un 50% de probabilidades de que Annie Heron aún estuviese viva. Un detalle adicional llamó la atención del perfilador, una frase que no parecía coincidir con el resto de la nota y podría apuntar a la profesión del secuestrador. La nota decía, págales cualquier daño que se les deba. Si alguien muere, págale a sus hijos. Daños. Era un término legal. Parecía que uno de los individuos en esa nota de demanda era abogado. El agente especial Tom Montgomery de la oficina del FBI en Jacksonville, Florida, fue llamado para investigar al abogado que figuraba en la nota, un hombre llamado N. Alfred Wynn. Después de recibir el nombre de N. Alfred Wynn, verificamos los antecedentes de registros públicos. También contactamos al Departamento de Policía de San Petersburgo, la oficina del sheriff del condado de Pinellas. Encontramos que no tenía antecedentes penales. También hicimos nuestras propias verificaciones. Determinamos que era un abogado de San Petersburgo y que vivía arriba de su oficina.
Ahora, ¿qué es todo esto? Bueno, estoy investigando un crimen. Un agente fue a entrevistar a Wynn en la oficina de su residencia. El señor Wynn estaba acampando en el... Alfred Wynn dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y le explicó dónde estaba el 26 de julio, el día que la señora Herron desapareció. Había estado en un bar con una prostituta. Excursión. Dijo que esa noche había llamado a su asistente legal en la oficina. Bien. Oye, gracias. Le pidió al empleado que se reuniera con él en el bar para entregarle $100 e irse a casa con la prostituta. Muy bien. Un buen momento. ¿Qué hay? El asistente legal prometió llegar de inmediato. Vamos. Oye. Wynn dijo que él y la prostituta salieron. Esa es una chica. Se detuvo mientras esperaba que su asistente apareciera con el dinero. ¿No es agradable? Pensé que te gustaría. Los dos estaban en el auto de Wynn cuando llegó su asistente. Hola, Don. Oye, ¿listo para ir? Wynn tomó el dinero y se fue con la prostituta. Wynn dijo que no recordaba mucho sobre la noche. No sabía el nombre del bar ni el nombre real de la prostituta. Al día siguiente, los agentes verificaron la coartada con el asistente legal de Wynn cuando el abogado estaba fuera de la oficina. Corroboró la historia de su jefe y también afirmó que no sabía el nombre del bar, ya que nunca había estado allí antes o después. Los agentes sospechaban que ambos hombres mentían. Supimos que Wynn había pagado por la escuela del asistente legal en un colegio comunitario local, su escuela de asistente legal. Nos enteramos de que estaba trabajando, en esencia, por un salario mínimo y existía mucha lealtad entre el asistente legal y el señor Wynn. Más tarde, un agente volvió a entrevistar al asistente de Wynn explicando sus sospechas. Sostuvo que se encontró con Wynn en el bar el mismo día del secuestro, aunque reveló algo nuevo sobre su jefe. Dijo que la batalla legal de Wynn con la compañía de fotografía había comenzado cuando la empresa lo había embargado 7 años antes y que había peleado la demanda como una venganza. Servicio de alguaciles de los Estados Unidos. Tenemos una orden para sus activos. Intentó declararse en bancarrota 3 veces para evitar pagar sus deudas. Venga a este lado. Bajo una orden judicial para recuperar el dinero, la Oficina de Alguaciles de los Estados Unidos confiscó los objetos de valor de Wynn, incluyendo 1,000 acciones del costoso inventario. También confiscaron el auto deportivo europeo de Wynn, un auto que el asistente dijo que Wynn amaba. Además, pusieron en subasta su oficina de San Petersburgo. El 6 de julio de 1988, menos de 3 semanas antes de que la señora Herron desapareciera, Wynn fue notificado de una audiencia de desalojo. Pero se negó a salir. Ha estado haciendo cosas. El asistente dijo que Wynn estaba furioso, pensando que la compañía de fotografía había arruinado su vida. ¿Conseguirás esa fecha para mí? El FBI se preguntaba si el asistente estaba involucrado en el secuestro. Gracias. Sacamos todos los vehículos registrados ante el asistente legal, amigos y asociados del señor Wynn, para incluir al señor Wynn, y nos enteramos de que el asistente tenía una furgoneta blanca registrada para él, y a través de una entrevista al asistente supimos que el vehículo fue utilizado por Wynn en varias ocasiones. Parecía ser un gran avance en el caso. El número de identificación del vehículo reveló el nombre de la dueña anterior. Un agente fue a entrevistarla. Es como dijo, él es... Ella dijo que Alfred Wynn y no su asistente legal había sido el verdadero comprador. Dijo que Wynn actuaba de manera extraña. Insistió en que su nombre no se escribiera en el título. Así que la mujer dejó en blanco la línea del nombre del comprador. Línea en blanco solo. La pista era prometedora, pero luego los agentes se enteraron de que la camioneta estaba en el taller el día del secuestro. ¿Cuánto tiempo se fue? Fue una frustración más en un caso difícil.
Después de más de una semana, el FBI y el fiscal James Tucker no estaban más cerca de encontrar a la señora Heron. Un caso como este es muy difícil cuando no tienes un testigo ocular en ninguna de las diversas situaciones. No tuvimos un testigo ocular del secuestro en sí. No tuvimos ningún testigo presencial de que Newton Alfred Wynne o cualquiera de las otras personas enumeradas en la nota en particular hayan estado en compañía de la señora Heron. En la estación de policía de Jackson, Mississippi, los investigadores se reunieron de nuevo con el médico que había visto una camioneta blanca en el vecindario de los Hay Herons. alguien que reconozca. Esperaban que pudiera reconocer al conductor en una serie de Cabello fotos. corto. El vecino de inmediato escogió la foto de Alfred Wynne. Seguro. Estaba seguro de que era Wynne el que vio leer un mapa en una furgoneta blanca al otro lado de la calle de su casa a mediados de julio, menos de 2 semanas antes del secuestro de la señora Heron. Solo El otro vecino que había visto una furgoneta similar también identificó a Wynne como el conductor. A los agentes les quedó claro que Alfred Wynne estaba relacionado con el secuestro de Annie Laurie Heron, pero no sabían cómo. llámeme si no. Pensamos por la identificación positiva que Wynne, en definitiva, estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Si no fue el autor real, si no fue el hombre que llegó a la puerta y de hecho tomó a la señora Heron, seguro estaba dirigiendo o tomando las decisiones. Sí. Agentes del FBI mantuvieron a Wynne bajo vigilancia. Creían que podía llevarlos a la mujer desaparecida, pero a medida que se acercaba la fecha límite en la nota de rescate, las esperanzas de encontrar a la frágil señora Heron se redujeron aún más. El día después de la fecha límite en una nota de rescate, los agentes del FBI y los detectives locales presentaron un resumen al esposo de la dama de sociedad secuestrada en Jackson, Mississippi, Annie Laurie Heron, y lo prepararon para un llamado televisado por el regreso de su esposa enferma. La nota no había descrito los pasos específicos para conseguir la liberación de la señora Heron. Los perfiladores del comportamiento del FBI esperaban que la conferencia de prensa hiciera que el secuestrador contactara al señor Heron con instrucciones para que su esposa retornara ilesa. Con su hijo y su hija a su lado, Robert Heron le pidió a cualquiera con información que se presentara. Como hombre de negocios, También habló de forma directa con el secuestrador, prometiendo seguir cualquier instrucción específica. Una semana después, el plan parecía haber funcionado. El 15 de agosto de 1988, Robert Heron vio la letra familiar de su esposa entre su correo. Que la gente la abra. Déjeme hacerlo. El sobre tenía sello postal del 12 de agosto de Atlanta, Georgia. Los investigadores tuvieron cuidado de no destruir ninguna evidencia que pudiera quedar allí. El señor Heron también creía que la carta tenía la letra de su esposa. Los examinadores del laboratorio del FBI confirmaron más tarde que así era. En la carta, la señora Heron rogaba a su esposo que hiciera lo que los secuestradores querían, o le encerrarían en un sótano con solo unas cuantas jarras de agua. Aunque la carta no proporcionó instrucciones específicas sobre cómo cumplir, para el agente especial Patrick McLennan sí brindó un nuevo estímulo cuando todas las esperanzas de recuperar a la señora Heron con vida parecían perdidas. Cuando recibimos la carta del 15 de agosto que tenía la letra de la señora Heron, eso levantó el ánimo de todos los involucrados en el caso. Sentimos optimismo de que estaba en buenas condiciones para escribir la carta y de que íbamos a recuperarla de la misma manera. La carta tenía fecha del 10 de agosto, 15 días después del secuestro. Sin embargo, nadie podía asegurar que la señora Heron estuviera viva en esa fecha. No estaba claro si ella había escrito la carta por su cuenta o si el mensaje fue forzado, según el agente especial del FBI, Tom Montgomery. Ciertas palabras utilizadas en la carta me encierran en el sótano con jarras de agua. Al hablar con los miembros de la familia, descubrimos que esas no son palabras que ella usaría con frecuencia. Ella habría usado la palabra sótano o botellas de agua, así que creemos que la carta le fue dictada. Si la carta hubiera sido dictada, tanto el mensaje como la fecha podrían ser falsos.
Teniendo que adivinar con exactitud qué es lo que debía hacer, el señor Heron escribió cheques a todos los hombres que figuraban en la nota de rescate original, según el fiscal James Tucker. Él había dado instrucciones a su gente para que determinaran cuáles situaciones financieras había tenido con cada una de las personas que aparecían en la nota original y así tener una idea en ese momento de cuánto dinero estaba relacionado con cada una de esas personas. El señor Heron acordó restituir cerca del equivalente a la cantidad que los hombres habían pagado en sus demandas de franquicia. El total llegó a casi $1 millón. Heron envió $145,000 al principal sospechoso, Alfred Wynn. Se adjuntaba con cada cheque una nota solicitando el regreso seguro de su esposa. El FBI ordenó al servicio postal que entregara los sobres al día siguiente. Más tarde, los agentes hablaron con el asistente de Wynn y se enteraron de la reacción del abogado ante el cheque del señor Heron. Cuando el señor Wynn recibió su cheque en Tampa, Florida, lo abrió, leyó el contenido de la carta del señor Heron, se dirigió a su asistente y dijo, esto no es lo que quería. Le dijo a su asistente que lo que quería era recuperar su vida, el regreso de su automóvil confiscado, las joyas y otras propiedades. Wynn devolvió el cheque con una nota adjunta diciendo que esperaba que la señora Heron fuese devuelta a salvo. Los agentes ahora creían que Alfred Wynn había secuestrado a la señora Heron para vengarse de la compañía de fotografía que una vez presidió Heron, no por ganancias monetarias. Eso significaba que era menos probable que la señora Heron fuese devuelta con vida. Aunque algunas de las personas que recibieron los cheques se quedaron con el dinero, la mayoría respondió de manera similar. Algunas de las personas a las que el señor Heron envió estos cheques se los devolvieron de inmediato. Enviaron cartas o llamaron por teléfono expresando su pesar al señor Heron de que algo así pudiese sucederle a su esposa. No querían tener nada que ver con el dinero y no iban a beneficiarse a través de su dolor. Pasaron 2 meses y medio sin más noticias de parte del secuestrador de Annie Heron. Considerando su salud frágil, había pocas posibilidades de que sobreviviera tanto tiempo. A principios de noviembre de 1988, el caso se presentó en una serie de televisión nacional para la resolución de delitos. Agentes de todo el país siguieron cada una de las cientos de pistas que llegaron. Una llamada de una mujer en Florida parecía en especial prometedora. Aunque ninguno de los nombres en la nota de rescate se transmitió, dijo que si Alfred Wynn estaba en la lista, tenía información importante. El FBI supo que la mujer de Florida era una asesora espiritual, lo que al principio no despertó la confianza entre los agentes. Hola, agente especial Montgomery del FBI. Hablamos por teléfono. Pero después de una breve entrevista, se dieron cuenta de que tenía una sólida reputación en el campo de la aplicación de la ley, ya que en el pasado había ayudado a la policía. Parte de la información que él La asesora le dijo a la gente que había conocido a Ann Alfred Wynn 4 años antes. En 1984 tuvo su primera consulta pidiéndole consejos sobre los problemas que tuvo con el jefe de una compañía de fotografía, la misma compañía mencionada en la nota de rescate de Heron. Ella le dio instrucciones para que resolviera sus problemas a través del sistema judicial usando los medios legales y él le dijo que ya había hecho eso y no funcionó. Ese es el gran problema. Wynn dijo que quería secuestrar al jefe de la compañía y mantenerlo como rehén hasta que obtuviera lo que quería. Tenía el lugar perfecto para retener al hombre y dijo que estaba buscando a alguien que lo ayudara. Con esto, resuelva este problema. La llamó 1 mes y medio después para preguntarle si podía ayudarlo. Sacarme a perder estos clientes. Tratar de captar nuevos clientes. Ella se negó. Es difícil también. Están aquí. Muchas gracias. ¿Sí? La asesora le proporcionó al FBI los registros de su trabajo con Wynn. Genial. Una vez que los agentes le aseguraron que la protegerían, accedió a ser un testigo colaborador y prometió contactar a Wynn para acordar una reunión. O si quiere hablar conmigo, si solo quiere, piense en cualquier cosa que... Los técnicos del FBI vigilarían su oficina con sonido y video. Gracias. Un placer, hasta luego. Nuestro plan era traer al señor Wynn a una reunión cara a cara con ella y hacer que discutieran sus conversaciones previas
sobre este secuestro del señor Herring, así como cualquiera de las otras cosas que confirmaran con exactitud lo que le dijo a ella en sus reuniones anteriores. Alfred Wynne mordió el anzuelo. La reunión monitoreada tuvo lugar a principios de diciembre de 1988. Agentes del FBI observaron mientras Wynne se acercaba a la oficina. Los agentes esperaban que revelara el paradero de la mujer desaparecida. ¿De acuerdo? Bien. La asesora le dijo a Wynne que había visto el programa del crimen en la televisión y le preguntó si había secuestrado a Annie Herring. ¿Puedes oírlo allí? Wynne lo negó y agregó que había decidido no secuestrar a Robert Herring como lo había discutido antes con la asesora. La grabación confirmó la declaración de la asesora, pero no proporcionó a los agentes la evidencia necesaria para arrestar a Alfred Wynne. Cuando Wynne salió de la oficina, los agentes del FBI lo siguieron. Esperábamos que la reunión entre el señor Wynne y la psíquica nos llevara como mínimo a localizar el cuerpo de la señora Herring o nos guiara a un cómplice. Pero el sospechoso nunca fue a visitar un lugar donde se podría haber mantenido el cuerpo. Semanas más tarde, los agentes se enteraron de que Wynne poseía una cabaña en el pantano de Florida, un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Muerta o viva, los agentes esperaban encontrar a Annie Herring allí. No tenían forma de saber si la casa tenía trampas explosivas o si alguien estaba armado, esperando adentro. 6 meses después de que Annie Herring, de 73 años de edad, fue secuestrada en Mississippi, los agentes del FBI esperaban encontrarla en una remota cabaña de Florida que poseía el principal sospechoso, Alfred Wynne. Un mensaje del secuestrador había advertido que la anciana sería mantenida con vida en un sótano. Pero los agentes no encontraron ningún sótano. El lugar carecía de cualquier cosa relacionada con el secuestro. El agente especial del FBI, Patrick McLennan, y otros investigadores continuaron buscando a la mujer secuestrada en las cercanías. Comenzamos a buscar en cisternas secas, en algún área del pantano adyacente a esas propiedades, en los edificios, en los porches, en cualquier estructura existente. No encontramos ninguna señal de la señora Herring y ninguna señal de que alguien se haya quedado allí por un tiempo. Por supuesto, no hay sótanos. No había sótanos en esa sección de Florida. Salgamos de aquí. Annie Herring permanecía desaparecida y se presumía muerta. Entonces, a finales de julio de 1989, Alfred Wynne envió un archivador al Servicio de Impuestos Internos, retándolos a encontrar documentos financieros en disputa. De acuerdo, muchachos. Obtuvimos el archivador Wynne del Servicio de Impuestos Internos. Adelante. Ponlo aquí. Sí, está bien. Pero él no pudo revisar el gabinete a fondo y su arrogancia lo hundiría. Creemos que Wynne envió esos miles de documentos al Servicio de Impuestos Internos como parte de un esfuerzo por intimidarlos, para que lo dejasen tranquilo. Ese fue un patrón que los agentes descubrieron con respecto a la conducta de Wynne en una serie de situaciones. Su arrogancia se demostró en sus esfuerzos por dominar a quien estuviese involucrado con él en un punto en particular. Queremos examinar estas Cuando cartas. encontraron cartas sobre un complot de secuestro y asesinato, los agentes del Servicio de Impuestos Internos llamaron al FBI. Los documentos describían cómo Wynne y una exnovia habían planeado secuestrar y matar al marido de la mujer. Según el agente especial del FBI, Tom Montgomery, las similitudes con el secuestro de Annie Herring eran obvias. Mencionaron el uso de una vieja máquina de escribir para escribir una comunicación y la primera nota de rescate para Annie Laurie Herring se escribió en una vieja máquina de escribir de la década de 1920. También mencionaron mapas detallados, vigilancia de la zona. También mencionaron que en realidad era Wynne el que iba a cometer el crimen y que la mujer solo iba a ayudarlo a obtener lo que necesitaba. Los agentes del FBI rastrearon a la exnovia de Wynne en la universidad comunitaria donde trabajaba.
Necesitaban preguntarle sobre el plan descrito en las cartas. Me gustaría hacerle alguna Al principio dijo que no sabía nada sobre el plan. No tardará mucho. Pero cuando se le recordó que interferir con una investigación era en sí mismo un delito, decidió cooperar. ¿Fue hace unos años? Tal vez. Dijo que el plan para matar a su marido fue idea de Wynn. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, terminó con Wynn. ¿La enviaste desde Miami? Sí. Los agentes le preguntaron si había tenido algún contacto con él desde entonces. Dijo que un año antes, a principios de agosto de 1988, Wynn le pidió que se reuniera con él en un motel en Dillon, Florida. Fue solo unos días después de que Annie Herron había sido secuestrada. Wynn actuó de forma paranoica, entregándole en silencio una nota en la que le preguntaba si su auto era vigilado y si la habían seguido. Cuando se convenció de que era seguro, comenzó a hablar. ¿De qué se trata esto? Wynn le pidió que enviara una carta por correo ofreciéndole $500 más los gastos de viaje. En primer lugar, no lo toques. Estuvo de acuerdo y le pagó la mitad por adelantado, $250. ¿Están aquí las indicaciones? Están ahí. Muy Wynn le entregó un sobre envuelto en una servilleta de lino gris. Luego le dio instrucciones muy específicas. No debía tocar el sobre, ni siquiera mirar la dirección. Lo encontré, pero sí. Wynn le ordenó que lo enviara por correo desde Atlanta, que comprara los billetes de avión con un nombre falso y que volara dentro y fuera de 2 aeropuertos diferentes. Le ordenó que cambiara su apariencia antes del viaje. Obedeció cambiándose la ropa, las joyas y el cabello en el baño de mujeres en el aeropuerto. Una vez en Atlanta, debía enviar el sobre justo el 11 de agosto, pero la mujer les dijo a los agentes que era tarde cuando llegó a un buzón. En el último momento dijo que no pudo resistir echar un vistazo a la dirección. La carta, al parecer enviada por Annie Laurie Herron, estaba sellada el 12 de agosto desde Atlanta. ¿Has visto esta fotografía Los antes? agentes le mostraron a la mujer una foto del sobre que Robert Herron había recibido. Reconoció de inmediato la letra distintiva. Era el sobre que había enviado por correo. Dijo que había tirado la servilleta usada para llevar el sobre por un camino rural. Gracias. De nada. Se ofreció a llevarlos allí una vez que saliera del trabajo. Esa noche llevó a los agentes a la zona. Los investigadores sabían que había pocas posibilidades de que encontraran la servilleta en la carretera después de más de un año, pero de todos modos lo intentaron. La necesitaban para corroborar su historia. Contra todo pronóstico, la encontraron. Pero querían una confesión en las propias palabras de Alfred Wynn. Con un sólido testigo colaborador, los agentes se acercaban a arrestar a Wynn. Tiene que enfrentarse no a él. tengo y que nada. encararlo. A pedido del FBI, la exnovia de Wynn aceptó llevar una grabadora a una reunión entre ella y Wynn. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Esperábamos que el señor Wynn discutiera facetas del crimen, que le dijera lo que ella había logrado enviando la carta a casa de los Herrons, agradeciera su ayuda, que le pagara. La mujer llamó a Wynn y organizó una reunión. Los agentes le indicaron que intentara que Wynn hablase sobre el viaje a Atlanta. Bien. Como se esperaba, Wynn le dio a su exnovia los $250 que aún le debía por enviar el sobre por correo. No, estuvo bien, estuvo bien. Wynn se negó a hablar en detalle sobre su plan y nunca mencionó a Annie Laurie Por eso te Herron. pedí que lo hicieras. De Sí, acuerdo, me hiciste entiendo. un favor. Parecía haber bloqueado a los investigadores de nuevo. No le digas a nadie, olvídalo. Convencido de que estaba involucrado y desesperado por encontrar a la señora Herron, el FBI sabía que tenían que arrestar a Wynn pronto. El 11 de marzo de 1989, el FBI estaba listo para arrestar al presunto secuestrador Alfred Wynn.
Acordaron una segunda reunión con la exnovia de Wynn, quien había estado cooperando con las autoridades. La exnovia llevaba cables para que los agentes pudieran grabar la conversación. Esperaban que Wynn dijera algo incriminatorio sobre el secuestro de Annie Herring para poder acusarlo y recuperar a la señora Herring o su cuerpo. El agente especial del FBI, Tom Montgomery, había instruido a la informante sobre cómo tratar a Wynn en esta crucial segunda reunión. Le habíamos indicado que fuese más agresiva en esta reunión y que solo le indicara que sabía que estaba involucrada en un acto criminal, que había estado viendo televisión y que ahora se dio cuenta de que la carta que envió por correo puede, de hecho, estar involucrada en el secuestro. Puede haber sido una segunda nota de rescate con la esperanza de obtener de él algo para incriminarlo aún más. Los agentes observaron y escucharon cómo la mujer presionaba a Wynn sobre el secuestro de Herring. El sospechoso pronto se puso a la defensiva y dejó el auto sin admitir conocimiento del crimen. Bien, se está retirando. Vamos. Los agentes sabían que era hora de actuar. El elemento sorpresa es crítico para un arresto seguro. ¡Manos al volante! ¡Salga del auto! ¡Sí, justo detrás de ti! Alfred Wynn fue acusado de conspiración para secuestrar, enviar por correo una comunicación amenazadora y perjurio por declarar ante un gran jurado que no estaba involucrado en el secuestro. Siéntese y escuche. Pero los agentes todavía no tenían pruebas sólidas de que él o un cómplice hubiesen secuestrado a Annie Herring. Entiende que cualquier cosa que diga... En el auto de Wynn, los agentes descubrieron varios mapas de Mississippi. Uno con una salida de Jackson marcada en bolígrafo y notas al margen. Direcciones de cómo llegar a algún lugar. Los agentes pensaron que esto podría indicar dónde habían colocado el cuerpo de la señora Herring, pero las búsquedas exhaustivas no dieron resultados. Obtenida una orden judicial, los agentes del FBI de Florida registraron la oficina de Wynn. Necesitaban pruebas físicas para demostrar que Wynn estaba involucrado en el secuestro de Annie y Lori Herring. Sus esperanzas aumentaron cuando vieron una máquina de escribir antigua. El agente especial McLennan recordó que los examinadores del FBI determinaron que la nota de rescate fue escrita en una máquina Royal de 1920, el modelo exacto recuperado de la oficina de Wynn. Esto pareció ser un avance muy significativo. En mi opinión, esta era la máquina de escribir en la que Wynn escribió la nota del rescate inicial que se dejó en la casa de los Herring. La enviamos al laboratorio, esperando que regresaran con un informe que decía, esta es la máquina de escribir exacta que hizo esa carta. El laboratorio del FBI determinó que la máquina de escribir encontrada en la oficina de Wynn no era la que se usó para escribir la nota de rescate. Los agentes creían que Wynn había colocado otra máquina de escribir para sembrar la duda en un proceso posterior. También habían encontrado una tarjeta de negocio para una empresa de alquiler de furgonetas en la oficina de Wynn. ¿Cómo está? Hola. El dueño de la compañía dijo que Alfred Wynn había alquilado furgonetas blancas 3 veces. Soy el gerente. Bien. Cada vez había conducido más de 800 kilómetros, solo 160 kilómetros más que el viaje de ida y vuelta a la residencia de los Herrings. Los tiempos de alquiler no coincidían con la fecha del secuestro, pero uno coincidía con la fecha en que Alfred Wynn fue visto en el vecindario de Herrings. El fiscal James Tucker tenía poca evidencia para probar su caso. Creía que Wynn y su asistente legal mentían sobre el sospechoso encuentro con la prostituta el día del secuestro. Volvimos y enfrentamos al asistente con esta falsa coartada. Los agentes y yo tuvimos una conversación sincera con él en la que decidió que sería mejor decirnos que todo era una mentira y que el señor Wynn, de hecho, había estado fuera de sus oficinas y de sus gastos durante el tiempo que ocurrió el secuestro, que habrían sido las fechas cruciales, desde el 24 hasta cerca del 28.
Esto ayudaría a demostrar perjurio, pero no era suficiente para acusar a Wynne del crimen que estaban seguros había cometido, el secuestro y asesinato de Annie Laurie Heron. El juicio federal por conspiración para secuestrar comenzó en Mississippi el 29 de enero de 1990. En la investigación y el juicio de 2 semanas que ocurrió en Hattiesburg, Mississippi, Wynne se declaró inocente. Pero al final, un jurado de sus colegas lo encontró culpable de todos los cargos. Alfred Wynne recibió la sentencia máxima permitida: 19 años y 7 meses por conspiración para cometer un secuestro. No tiene posibilidad de libertad condicional de la prisión federal de Coleman, Florida. Nunca hasta hoy hemos resuelto dónde está la señora Heron, y la familia merece saberlo. De hecho, en lo que concierne a esta oficina, aún tenemos esto como un caso abierto, y continuaremos hasta que alguien se presente y nos ayude a localizar a la señora Heron. La familia lo merece. El señor Robert Heron murió de un ataque al corazón el 28 de noviembre de 1990. En mayo de 1991, la señora Annie Laurie Heron fue declarada muerta para permitir la liquidación de los bienes de la pareja. La familia Heron aún espera saber algún día qué le sucedió a su madre, para comenzar a sanar su dolor y al fin dejarla descansar. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando una joven desapareció, su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. Los investigadores sospecharon que su ex amante era el responsable, pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia, el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas el poder puede corromper, y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware, perder de vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley, le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega. Obsesión mortal. Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996. En el exclusivo restaurante Panorama, el prominente abogado de Delaware, Thomas Capano, separado de su esposa, cenó con su amante Anne-Marie Fahey, la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino, su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar, Capano llevó a Anne-Marie a su casa en Wilmington, Delaware, que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. Dos noches después, Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada, Kathleen se reunió con la Policía Estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la Secretaría del Gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina.
Kathleen llamó a Michael Scallon, un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie, para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa, pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas. Sí, así es. ¿Y esto es inusual de ella? Mary siempre tiene todo en su sitio, no entiendo. La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada, pero su departamento estaba desordenado. No tiene sentido. Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal. No, para nada. El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación, aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan, de la policía de Wilmington, fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están proporcionando, dijeron que ella no es el tipo de persona que se va, que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer cuando va a algún lado, ella lleva su cartera, billetera, su identificación o algo. En la habitación, Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano. Encontré estas cartas, no estoy segura de que... Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano. No es nadie que conozcamos. Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware. Tom Campano tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número 2 de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado. Era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington. Muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro. No parece para nada una relación feliz. Para nada. Los oficiales visitaron a Thomas Capano a las 3:39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de 4 hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de Anne-Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. Le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba, y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces, ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana, que probablemente aparecería en el trabajo. Entonces le preguntamos si ella, de hecho, estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo. Sin embargo, Anne-Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9:45. Normalmente oiría tacones altos. Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Fahey.
Ve al restaurante Panorama en Filadelfia y a ver si encuentra... Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia del Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Marie Fahey desde las fotos. Sí, es ella. No estaba muy contenta. ¿No? La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo siento, es todo lo que tengo. ¿Ella lo firmó? Sí, así fue. Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi 3 años antes. En 1993, Anne-Marie Fahey, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador. No, Tom Capano. Anne-Marie Fahey. A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención. Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control. Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él. Para la primavera de 1996, su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación. Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa para que pudieran dejar de esconderse. Hablar contigo de esto. Ven aquí, quiero escúchame, hablar ven contigo de aquí. esto. ¿Sabes cuánto te quiero? Anne-Marie quería irse. Capano se negó a dejarla ir. Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. Era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Thomas Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo. A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, alguien, Anne-Marie Fahey, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo. La familia Fahey publicó una recompensa de $10,000 por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie. Estamos aquí todos reunidos. Durante el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador se unió a la búsqueda. Los que la conocen y aman a Anne-Marie. No encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Alpert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda. Me puse en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí. En ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito. Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Anne-Marie Fahey. El fiscal general adjunto Colin Connolly notó que Capano hizo una compra de $308 en la tienda Wallpaper Warehouse justo 2 días después de que Fahey desapareciera.
Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse. La persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Donovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra. Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Anne-Marie Fahey, pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano. Sospechaban que era responsable del asesinato de su examante, Anne-Marie Fahey. 2 días después de su desaparición, Capano había comprado una alfombra nueva. Para el fiscal general adjunto Colin Connolly, esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa. Hasta ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Anne-Marie Fahey, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa. Con la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa 4 días antes de la desaparición de Anne-Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano. La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. 3 semanas después, el ama de llaves regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de estar habían desaparecido. En su lugar había 2 sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connolly todo lo que necesitaba para proceder. Cuando se combinan la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa la noche del 27 de junio, y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación, ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa. Connolly y el agente del FBI, Eric Alpert, prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Thomas Capano, en Wilmington, que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían, pero sí dónde buscar. Registramos toda la residencia, pero prestamos especial atención a esta habitación, la zona de la sala, porque creíamos que Anne-Marie Fahey había sido asesinada ahí. El equipo encontró las 2 sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Cuidado con los muebles, ¿de acuerdo? No tienen que destruirlos. El suelo estaba limpio, pero en el rodapié los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto, vieron 2 manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C. pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. Para el examinador del laboratorio de ADN, Alan Justy, analizar el material recuperado representó un desafío. Las muestras en sí no eran muy grandes, en realidad eran muy pequeñas, y por eso teníamos que tener cuidado porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre. Justy realizó la prueba de Castle-Meyer. Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolftaleína, que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo, el descubrimiento fue importante. Esto es muy significativo porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quién era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Fahey. Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres.
Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente, los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra. Detective Daniels, Departamento de Policía. Pero era muy tarde. Su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada, pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN, y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. A medida que la investigación avanzaba lentamente, Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. Como el mayor de 4 hermanos, siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción, mientras que Louis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia. Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran. Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes, que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante porque era difícil conseguir a alguien que cooperara. El equipo creía que si Capano mató a Anne-Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Louis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores. Accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida. ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Louis Capano y Asociados. Afirmó que el 1 de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Feggi, se le ordenó que tirara 4 contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así. Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie. Hace unas 2 semanas. A la compañía de construcción de Louis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura, a medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano. Necesito hablar contigo. Toma, llévale esto, Bob. Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas y le contara a las autoridades sobre la desaparición de Anne-Marie. Tus metidas de pata me están volviendo loco. Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse. Tienes que apegarte a la historia. Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya. Solo apégate a la Bajo juramento, Louis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista. Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware.
Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano. Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Feggi. Durante 4 días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados. A pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su examante Anne-Marie Feggi. Llevaba desaparecida 8 semanas y se presume que fue asesinada por su examante millonario. Como explica el agente del FBI, Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría. Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido. El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa. Necesito que firme esto. Sí, está bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Giusti, no sabía si el plasma sería suficiente. El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN. Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie. Comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Feggi. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato, pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Feggi, también la tenía con Debbie McIntyre. Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano, el hermano menor, tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó. Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote. Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El fiscal general adjunto Colin Connolly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano. A partir de noviembre de 1996, pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry.
y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo. Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne-Marie Feggi, el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación. Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de 3 años de Jerry. El agente Alpert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Alpert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas. No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Anne-Marie Feggi. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar. Bueno, están todos en mi casa. Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano, su esposa e hijos. Ni siquiera lo intentes conmigo. La presión para Jerry Capano era enorme. Camionetas se llevaron todo. No solo era uno de los aliados más cercanos de Thomas Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Thomas Capano ante la justicia. Un año y medio después de la desaparición de Anne-Marie Feggi, el 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación. Sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Thomas Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie, el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Thomas acudió a él con un problema. Jerry le dijo al agente Eric Alpert que no sabía que Thomas le había mentido.
En febrero de 1996, Thomas Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador. Recibí una llamada. Jerry le dio a Thomas $8,000 y el arma que pidió. Thomas le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Thomas el viernes 29 de junio de 1996. Recibí una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Thomas se veía molesto. Son las 6 de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí? Jerry, necesito tu ayuda. Necesito usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo, no tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano menor. Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora. Finalmente Jerry cedió. Jerry accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo. Ya en la casa, se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Muy bien, vamos por la... Solo quedó la alfombra. ¿Qué vas a hacer con esta alfombra? Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Thomas Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Thomas Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Thomas le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Thomas envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan. Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿terminaste? ¿Ya terminaste? Y Tom le dijo, sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose. De regreso a Stone Harbor, Thomas Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano. Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba mi ayuda.
El trabajo no estaba terminado. Envolvió su tobillo con Su cadenas. hermano necesitaba deshacerse de más pruebas. Tom le dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros, una mancha grande. La describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Haz algo al respecto? Los investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de Anne-Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Louis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Louis apareció con su abogado 2 días después. Esta conversación es un registro oficial. Louis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Thomas de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Thomas Capano las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Thomas y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. Se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Alpert temía que Thomas huyera de la jurisdicción. En ese momento llamé a Colin Connolly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Thomas Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alpert ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia, coaccionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. 17 meses después de su desaparición, el presunto asesino de Anne-Marie Feggi estaba finalmente bajo custodia. 2 hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Thomas Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Feggi. Su hermano menor, Jerry, dijo que Thomas había tirado el cadáver al Océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connolly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un cuerpo. Y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. Y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo y resultó con una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Thomas Capano eran 2 manchas de sangre de Feggi encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso. Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996 y le pedí que describiera con más detalles a la nevera y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de bala. La pista parecía prometedora. La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alpert inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey, para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chapp estaba pescando a 9 kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua.
Tenía 2 agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí. Y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chop parcheó los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, 2 meses antes de que Anne-Marie desapareciera. La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera. La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él, y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una Beretta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, 6 semanas antes de que Fahey desapareciera. Interrogaron a McIntyre. Fingió que su relación con Thomas Capano era más casual de lo que realmente era. Puedes pasar años en la cárcel. Connolly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó. No. Le pregunté, ¿tienes un arma? E inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo, una persona. Y era Tom Capano. Connolly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. Sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había deshecho del cuerpo de Fahey, tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Louis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996. Después de cenar, él y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió en su casa. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Qué te sucede? Con esta mujer? ¿Qué haces en mi casa? Tú te voy a... Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. ¡Mira lo que hiciste! Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además, dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano, pero decidió usarlo como ataúd. Este es el documento oficial. Durante el interrogatorio, Connolly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976, cuando se desempeñó como fiscal general adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó. Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría? En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Anne-Marie Fahey a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría.
Sacó la bereta que McIntyre le compró y le disparó a Feggy a sangre fría. Contigo, estoy harto. Siéntate. Quiero irme a mi Siéntate. Luego la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9:45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Anne-Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto. Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Por favor, de pie. Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Pudimos reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Feggy. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir. El jurado fue más allá, sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar. Los productores agradecen a la Oficina Federal de Investigación por su colaboración en la producción de esta serie.